Este va a ser un video festivo, un video para darte las gracias a ti que me estás viendo, porque gracias a ti llegamos a las 1000 subs. Y nada mejor para festejar que un pastel, y va a ser un gran pastel, un pastel de zanahoria. Un pastel de zanahoria que quedará humedecido, suavecito y esponjosito, además de gran sabor. Quédate a vernos. Esto es mi mami y yo soy Aidenio. Para dar comienzo en esta preparación a lo que es la uva pasa y la nuez, la uva pasa que si es muy grande te recomiendo que la cortes para que te queden más o menos de este tamaño. Hay uva pasa que ya viene de este tamaño, si es más grande te recomiendo que la piques, la partas para que se distribuya más uniformemente nuestra mezcla. Y también tengo lo que es la nuez. La nuez en esta presentación yo la consigo como granillo. También viene en trozos y mitades. Si no encontraste esta presentación, pícala para que te quede en este tamaño. Tiene que quedarnos este tamaño de la nuez, ¿sí? Y lo que voy a hacer primero es ponerle tanto a la uva pasa como a la nuez un poco de la harina que voy a utilizar. Y la voy a mezclar en ambas. Esto nos va a ayudar a que nuestro relleno de estos frutos no se vaya al fondo. Lo voy a retirar porque lo voy a dejar en espera un momentito. Ahora lo que sigue sería, aquí a nuestra misma harina le vamos a poner todo lo que son los secos, todos los polvos, que sería el polvo para hornear, la canela en polvo, el bicarbonato de sodio y la nuez moscada, que solamente lleva una pizca. Las cantidades exactas de todo lo que estoy usando las vas a encontrar al final de este tutorial. Voy a mezclar un poquito y ahora la voy a cernir. Tengo que cernirla 3 veces, así que voy a empezar. Esta va a ser la primera vez que la paso por un cernidor o colador. Como lo que estamos trabajando es una harina integral, nos van a quedar estas partes que son la cascarilla del trigo. No lo vamos a retirar, es parte de la fibra de esta harina. La voy a regresar. Lo que estoy haciendo es integrarle aire. Cada vez que lo haga voy a hacer lo mismo. Ahora voy a hacer la segunda vez que la pase por el cernidor. Y voy por la tercera vez. Ya fueron las 3 veces. Regreso las cascarillas. Y esta mezcla ya aireada la vamos a dejar también en espera. Ahora en un tazón vamos a ir poniendo los huevos. Yo siempre los abro primero para cerciorarme de que estén en buenas condiciones. A veces pudiera dar un poco de flojerita hacer este paso, pero sí me ha tocado que el huevo esté en malas condiciones y de este modo podemos salvar nuestra preparación y no echarla a perder toda. Es cuestión de hábito, uno se acostumbra a hacer este paso.
Ya tengo los huevos. En este punto fui otra vez a lavarme las manos para no contaminar el resto de mis ingredientes, y también ya tengo el horno prendido para que se vaya calentando exactamente a 180 grados centígrados. Ahora también voy a poner el aceite. El azúcar moscabado o moscabada, como lo conozcan, con su pizca de sal. Me llevo todo esto para pasar a lo siguiente. Este paso yo lo voy a hacer con un molino manual. Lo puedes hacer con batidora o incluso con un globo o hasta en la licuadora. A mí me resulta muy práctico hacerlo con este molinito. Una vez que el azúcar se disolvió y que todos los ingredientes se mezclaron, lo voy a retirar y el resto lo voy a hacer totalmente a mano. Le quito el molinito lo más que puedo y también lo voy a retirar. Ahora he acercado lo que es el yogur y la harina, lo voy a ir mezclando manualmente hasta integrarlo, alternando la harina con el yogur para que me sea fácil esta operación. Entonces empiezo con harina y voy mezclando. Ya traje los otros ingredientes. Quiero mostrarte cómo la manzana, como adelanté hace rato con la preparación de los ingredientes, la puse en agua con azúcar para que se me conservara. Ahorita la voy a escurrir para poderla poner aquí con mi pastel. Ahora se la voy a agregar. Si tú lo haces al momento en que lo vas a preparar, pues puedes omitir este paso, pero yo temprano preparé las cosas para que me fuera más cómodo. Vamos a ponerle la zanahoria rallada, que en este caso es el ingrediente estelar. También lo rallé temprano y lo metí al refrigerador en un recipiente que cerrara herméticamente, porque pues a veces en la mañana uno tiene tiempo de ir preparando las cosas, y como en este caso yo lo estoy preparando ya así en la tardecita, y esto me lo hace muy cómodo. Y por último voy a agregar, como ya les mencioné hace rato, les puse un poquito de harina, que estén bien enharinadas las pasas. Esto va a evitar que se vayan al fondo de nuestro pastel. Y las nueces igual. Esto nos va a ayudar a que cada que partamos una rebanada vaya muy bien distribuido de todo lo que le estamos poniendo. Ya que está todo bien integrado, que ya no veo pedacitos o grumitos de harina sin mezclar, que ya todo se revolvió y mezcló muy bien, va a ser el momento de llevarlo a nuestro molde. Voy a retirar todo esto nuevamente para traer el molde. Para dibujar en el papel encerado el círculo, usaremos como base el mismo molde. Trazaremos el círculo con un lápiz. Ahora doblaremos por la mitad, asegurándonos de empatar las líneas. Una vez más doblamos por la mitad. Y ahora cortamos con unas tijeras. De este modo ya tenemos listo nuestro papel encerado. Al
Al molde le voy a poner en el fondo un poco de aceite en aerosol. Le puedes poner aceite con una servilleta, le puedes poner mantequilla o le puedes poner un poquito de manteca vegetal. Ahora me voy a cerciorar de que la parte encerada quede del lado de nuestro papel. Si usas papel estrella, las estrellitas van para abajo, ¿sí? Hay papel encerado que viene por ambos lados encerado. El mío sí tiene cara, entonces hay que fijarnos. Ahora le voy a poner en el fondo y los lados. Y ahora también un poquillo por ahí, ¿verdad? Le vamos a poner un poquito del azúcar moscabada en el fondo para que caramelice al momento de hornearlo. Un poquito. Y lo voy a esparcir de manera uniforme en todo mi recipiente, todo mi molde. Aquí ya con nuestra mezcla hecha, la vamos a poner en nuestro molde. Con ayuda de otra espátula me ayudo para bajar toda la mezcla. Ahí está. Mientras trato de nivelarlos a que quede lo más parejito posible. Te voy a contar que la primera vez que yo probé este pastel no me gustó, a pesar de que era un pastel comprado en una de esas pastelerías muy prestigiosas aquí en la ciudad donde yo vivo, y no me gustó porque estaba muy seco. Ya después, cuando estudié cocina, redescubrí esta receta y trabajé mucho en ella. Fue una receta en la que estuve buscándole porque quería que quedara humectado el pan, que no quedara seco, sin tener que añadirle un jarabe. O sea, pues lo más fácil, le pones un jarabe y un pan ya se te hizo humedito, ¿no? No, yo buscaba un pan que desde su inicio fuera un pan humectado, suave y esponjoso, y lo conseguí. No voy a golpear ahorita el molde. Normalmente uno puede llegar a golpear el molde para sentar todo el pan, toda la mezcla. Nos costó mucho trabajo meterle bastante aire a este pan, así que solamente lo voy a girar un poquito para que se acomoden ahí todos los ingredientes. Después de esto me voy al horno. Hay que recordar que el horno está a 180 grados. Lo vamos a poner más o menos a la mitad del horno y lo vamos a centrar. Cierro. Lo que yo hago para saber si un pan ya está, primero voy a tocar la pancita, ver si se siente firme. Si ya se siente firme, voy a picar primero en un lado y checo que ya haya salido limpio. Y entonces sí, ya me animo y pico en la parte central del pan. Si sale totalmente limpia la varilla, quiere decir que nuestro pan ya estuvo. Ahí ya quedó nuestro pan bien horneado, bien doradito. Y un secreto para que nos quede bien humectado va a ser dejarlo enfriar, pero le voy a poner un plato encima. Así lo voy a dejar aquí a temperatura ambiente hasta que se temple el pan, es decir, que alcance también la temperatura del ambiente. Mira, aquí ya se puso a temperatura ambiente. Te quiero mostrar cuando el pan nos quedó bien. Un buen indicio es que se desprendió de alrededor, o sea, el pan se encogió ligeramente. Eso quiere decir que está muy bien horneado. Pero ahora que ya está a temperatura ambiente, vamos a terminar el proceso metiéndolo al refrigerador, de preferencia toda una noche.
todavía tapado con su platito, ahí que duerma toda la noche en el refrigerador. Si lo hiciste en la mañana, pues en la tarde a lo mejor ya está listo, pero yo lo hice en la tarde, lo voy a poner a dormir en el refrigerador y mañana vamos a ver cómo presentamos este maravilloso pastel. Para darle una decoración a nuestro pan, voy a poner agua en una pequeña cacerolita, azúcar, voy a prender al fuego, voy a esperar a que se diluya un poco. Una vez que se diluyó totalmente el azúcar, entonces le voy a poner un poquito de zanahoria rallada. No quiero mucho, solamente para decorar el pastel, un pequeño detalle. Lo que sobre, al rato me lo como. También le voy a agregar un poco de jugo de limón, medio limón. Y unas cuantas pasitas. Otra cosa que le voy a agregar a esta mezcla va a ser una solución de maicena en agua fría. Aquí puse la maicena y la diluí y se la voy a poner. Y aquí voy a dejar a fuego bajo un ratito, a que esto espese y que suelte el hervor. Aquí soltó ya el hervor, pero lo voy a dejar a que se reduzca un poco. Aquí lo vamos a seguir cuidando, no me alejo de la cocina porque se puede tirar y tengo que ir controlando y moviendo conforme vaya haciendo falta. Han pasado como 20 minutos desde que los puse. Aquí ya se nota cómo burbujea, aunque lo tengo a fuego bajo, ya ha tenido un buen rato hirviendo. Y a la hora que hago esto, vean cómo se forma un hilo que no se entrecorta, se cae completo. Entonces ya está esto. Tiene muy buena consistencia, ya lo probé y está rico. Si lo pruebas y consideras que le hace falta un poco más de acidez, puedes ponerle más limón. En este caso la probé y ya quedó bien. Le voy a apagar y voy a esperar a que se enfríe. Estamos listos para desmoldar nuestro pan y darle una decoración. Aquí lo tengo. Voy a retirar el plato momentáneamente. Y con un cuchillo voy a desprender todo alrededor del pan para asegurarnos de que va a salir entero y de una sola vez. Y ahora sí, el mismo plato con el que lo tapé me va a servir para desmoldarlo. Unos golpecitos que se sienta que salió centrado y retiro el bote. Cayeron unos pedacitos que fue lo que el cuchillo cortó a la hora que lo quise desprender. Eso lo retiro. Y ahora sí le quitamos el papel encegado. Miren nomás, qué ricura. Perfecto. Algunas moronitas que yo desprendí sin querer al momento de pasarle el cuchillo, pero en general quedó muy bien. Y ahora le vamos a poner esta zanahoria que le hicimos en miel, que la cocimos.
Aquí le voy a poner, no quiero que cubra todo el pastel, sino que tenga un pequeño montículo que nos dé una idea de lo que nos vamos a comer, de lo que vamos a saborear. Me aseguro de dejar todas las hebritas aquí. Y vamos a ponerle también unas cuantas nueces, que se vea lo que hay adentro de nuestro pastel. Y como un último detalle, aquí yo voy a poner una abejita con un pequeño corazón para darle ese toque final. Pues bien, así es como quedó. Lo único que nos falta va a ser partirlo y saborearlo. Espero que les haya gustado, que lo disfruten y lo compartan con quien ustedes más quieran.